Bienvenidos, queridos amigos, a nuestra lección número 14 de Teología Moral Fundamental, que estamos reflexionando hoy sobre el Catecismo de la Iglesia Católica. Y no solamente hoy, estaremos reflexionando en varias lecciones sobre el contenido del Catecismo de la Iglesia Católica, en lo que trata de la moral cristiana en su tercera parte. Recordemos que el catecismo está dividido en 4 partes. En síntesis, la primera parte es el credo, la segunda parte son los sacramentos, la tercera parte son los mandamientos, que es este tema nuestro, y la cuarta parte es la oración del cristiano, la oración del Padre Nuestro, que está bien reflexionada en el catecismo. Pongámonos pues entonces en las manos de nuestro Señor Jesucristo, en las manos de nuestro Padre Dios, para que nos dé la gracia de la comprensión de cuál debe ser nuestra vida cristiana si deseamos imitar a Jesucristo. Muy bien, entonces también recordemos que estamos reflexionando sobre el Salmo 118, que este salmo es un imperativo moral, un llamado a la moralidad. Al igual que el texto del Evangelio de San Juan, capítulo 15, donde Jesucristo nos dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Oremos. Cuánto amo tu ley, sobre ella medito todo el día. Tu mandato, que siempre está conmigo, me hace más sabio que mis enemigos. Soy más prudente que todos mis maestros, porque medito todos tus preceptos. Soy más inteligente que todos los ancianos, porque observo tus decretos. Aparto mis pasos del mal camino para ser fiel a tu palabra. No me desvío de tus mandamientos, pues tú me has instruido. Qué dulce al paladar es tu promesa, más que miel en la boca. Tus decretos me hacen inteligente, por eso odio la mentira. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, queridos hermanos, el numeral 1698. Pueden seguirlo con el catecismo, esta formación que estamos intentando compartir con ustedes. La referencia primera y última de la catequesis que nos referíamos en la lección anterior será siempre Jesucristo. Él será siempre la referencia de toda la catequesis de la Iglesia, porque Él es el camino, la verdad y la vida, dice el Evangelio de San Juan. Y contemplándole en la fe, todos nosotros, los fieles de Cristo, podemos esperar que Él realice en nosotros sus promesas, y que, amándolo a Él con el amor con que Él nos ha amado, hagamos las obras que corresponden a nuestra dignidad de cristianos, ¿verdad? Nuestra dignidad de hijos de Dios. Dice San Juan Eudes. San Juan Eudes es el fundador de los sacerdotes eudistas. Dice San Juan Eudes, y lo refiere el Catecismo de la Iglesia Católica, pues en este numeral 1698. Dice:
les ruego que piensen que Jesucristo, nuestro Señor, es nuestra verdadera cabeza y que nosotros somos uno de sus miembros, cada uno de nosotros. Él es con relación a nosotros lo que la cabeza es con relación a sus miembros en un cuerpo. Todo lo que es suyo es nuestro. Su espíritu, su corazón, su cuerpo, su alma, todas sus facultades son nuestras. Todas las cosas de Cristo son nuestras. Entonces, debemos usar todas estas facultades que Jesucristo nos ha compartido como cosas nuestras, como cosas de nosotros. ¿Para qué? Para servir, alabar, amar, glorificar a Dios. Dice San Juan Eudes, para terminar, ustedes y Él son como los miembros y su cabeza, un cuerpo místico. Así desea Él, Jesucristo desea ardientemente usar de todo lo que hay en ustedes, o sea, en todos nosotros, para el servicio y la gloria de su Padre, como de cosas que son de Él. Eso dice San Juan Eudes. Esto significa que nosotros hacemos una sola persona con Cristo y todo lo que Él es lo somos nosotros. Todas sus facultades son nuestras porque Él nos las ha brindado. Entonces, en ese sentido, nosotros, haciendo uso como cosa nuestra de todas las facultades de Cristo que están en nosotros, por la gracia de Dios, debemos pues servir a Dios, alabar a Dios, amar a Dios, glorificar a Dios. ¿Ves? Porque es lo que más desea Jesucristo de nosotros. Él lo desea ardientemente. Usarnos a nosotros con todas las cualidades que nos ha dado, porque todos, juntos con Él, glorifiquemos a Dios Padre, a su Padre. Y esto, referencia de San Juan Eudes, lo hace también San Pablo a los Filipenses. Mi vida, dice San Pablo, mi vida es Cristo. Y así debería ser para nosotros. Mi vida es Cristo. Muy bien, avancemos un poco más. El primer capítulo de esta tercera parte de el Catecismo de la Iglesia Católica, la vocación del hombre es la vida en el Espíritu, es el título del numeral 1699, es la primera sección. Entonces, la vida en el Espíritu Santo realiza la vocación del hombre. Va a ser un poco en síntesis esta cuarta parte. En un primer capítulo, entonces, la vocación del hombre es la vida en el Espíritu Santo. Después se va a tratar el tema que esta vocación del hombre está hecha de caridad divina y de solidaridad humana en el segundo capítulo. Y en el tercer capítulo de este mismo apartado que estamos viendo sobre la teología moral cristiana en el Catecismo de la Iglesia, es esta gracia concedida, la gracia del Espíritu Santo concedida gratuitamente como una salvación para todos los seres humanos, para todos los hombres. Entonces vamos al primer capítulo, 1700 es el numeral. La dignidad de la persona humana. Esto es clave porque si nosotros no sabemos quiénes somos, no vamos a considerarnos como nos considera Dios. Dios nos ha restituido nuestra dignidad que perdimos por el pecado original de Adán y Eva, y nos rebajó ante nosotros mismos. Entonces Dios quiere devolvernos esa dignidad. Y el Catecismo nos dice de esta manera: la dignidad de la persona humana está enraizada en su creación a imagen y semejanza de Dios. Nosotros somos creados por Dios a su imagen y semejanza. De ahí parte la raíz de nuestra dignidad humana. Y esta dignidad humana se realiza en nuestra vocación a la bienaventuranza divina.
O sea que nosotros, todos los seres humanos, estamos llamados a la salvación eterna. Entonces, corresponde al ser humano, nos corresponde a nosotros eh, conformarnos con esta realidad a la que nos llama el Señor, ¿verdad? Nos corresponde libremente realizar esta bienaventuranza, o sea, buscar la salvación eterna es una misión que tenemos cada uno de nosotros. Por nuestros actos deliberados, por la persona humana que se conforma o no se conforma con los actos deliberados realizados o por realizar, también al bien prometido por Dios y atestiguado por la conciencia moral. Acuérdense que Dios nos ha instruido, nos ha dado su ley natural, la ha insertado en nuestra conciencia. Entonces nosotros tenemos que conformar nuestros actos deliberados, nuestras acciones, con esta conciencia que Dios nos ha dado. Entonces los seres humanos también nos edificamos a nosotros mismos y creemos desde el interior nuestro, desde nuestra conciencia, todo lo revelado, ¿verdad? Los seres humanos también nos edificamos a nosotros mismos y crecemos desde el interior porque hacemos de toda nuestra vida sensible y espiritual, o sea, nuestra vida humana y espiritual, hacemos un material de crecimiento, dice el catecismo. Entonces, con la ayuda de la gracia de Dios que recibimos por los sacramentos, crece la virtud, que ya hablamos en las clases anteriores sobre las virtudes humanas, ¿verdad? Las virtudes cardinales y las virtudes teologales que perfeccionan las virtudes cardinales, que son las virtudes humanas. Y para todo esto hay que evitar el pecado y si lo cometemos, recurrir como el Hijo pródigo a reconciliarnos con el Padre, así como lo refiere el Evangelio de San Lucas en el capítulo 15, ¿verdad? En esa reflexión sobre la misericordia de nuestro Padre del cielo. Entonces así podemos acceder nosotros, si nos reconciliamos verdaderamente con el Padre, acceder pues a la perfección cristiana, a la perfección en la caridad, y en la caridad porque Dios es amor y todos tenemos que ser amor, como es Dios. Muy bien, el hombre es imagen de Dios. Continuando con esta reflexión sobre la dignidad de la persona humana. Jesucristo es el nuevo Adán, porque en la misma revelación de la Sagrada Escritura, el misterio del Padre, Él nos lo ha revelado, nos ha revelado su amor y se ha manifestado plenamente, pues, la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la misma persona de Jesucristo, porque Él es la revelación, la plenitud más bien de la revelación. Entonces, el hombre se revela al mismo hombre en la medida que conoce a este Cristo, el nuevo Adán, que en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, este mismo Cristo manifiesta plenamente a nosotros. ¿Y qué es lo que nos manifiesta plenamente a nosotros? Nos revela el hombre al propio hombre. Y se descubre en este sentido la grandeza de su vocación. Esto lo refiere y lo dice el Concilio Vaticano II en la Gaudium et Spes número 22, cuando pues hace referencia sobre la revelación de Dios para que el hombre se conozca a sí mismo. Ve, entonces en Cristo, imagen de Dios invisible, dice San Pablo a los Colosenses. Entonces, en este Cristo, imagen del Dios invisible, el hombre mismo ha sido creado a imagen y semejanza de su Creador, en su misma naturaleza humana, ¿verdad? Estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Ahora, en Cristo también, Redentor del hombre, Salvador del hombre,
esa imagen divina alterada en el hombre por el primer pecado, fíjense bien, somos imagen divina que ha sido alterada por el pecado original, ha sido restaurada en su belleza original por la redención de Cristo, este Cristo Salvador nuestro, y ha sido ennoblecida nuestra dignidad humana con la gracia de Dios que recibimos en los sacramentos. Dice la Gaudium et Spes en el mismo numeral 22 que estamos haciendo referencia y que el catecismo también lo refiere. Entonces, la imagen divina está presente en todo hombre, aunque no lo entendamos, aunque nos sintamos a veces inferior a los animales, porque eso nos está pasando hoy por hoy a los seres humanos. Hoy por hoy tienen más valor los animales que los mismos seres humanos. Estas ideologías de los lobby gay y todas estas cosas modernas más bien de este modernismo, que el modernismo es una palabra peyorativa para referirnos a las ideologías que quieren suplantar a nuestra fe cristiana. Entonces, en este modernismo, nosotros hemos perdido, porque eso es lo que intentan las ideologías modernas y externas, porque son externas, porque vienen de otros países, que no es nuestra cultura cristiana. Entonces, en estas ideologías quieren meternos en la cabeza de que nuestra dignidad es inferior a la de los animales. Si no, miren ustedes los ejemplos. Los movimientos del LGTB, los gays, trabajan por el naturalismo, o sea, el culto a la naturaleza, el culto a los animales y a las mascotas, pero promueven la muerte de los niños a través del aborto. Entonces, esta es una cuestión que se está invirtiendo, pues, la escala de valores, porque la imagen que nosotros tenemos de Dios, al ser creados por Él, está siendo, pues, zarandeada, está siendo sometida por el pecado original. Entonces, eso es lo que nos está pasando. La imagen divina está presente en todos nosotros, resplandece en la comunión con las personas y resplandece nuestra imagen divina a semejanza de la unidad que tienen las tres divinas personas entre sí. Entonces es una cosa que nosotros tenemos que tener claro. Por otra parte, para aumentar la dignidad, fíjense ustedes, a aumentar la dignidad humana, nos ha dotado el Señor en nuestra misma esencia de la naturaleza humana, nos ha dotado de un alma espiritual e inmortal. Nosotros somos inmortales en cuanto a nuestra alma, y lo dice la Gaudium et Spes en el número 14 del Concilio Vaticano II. Es una referencia que nos pone el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, esta alma espiritual e inmortal, la persona humana es la única criatura en la tierra y en todo el universo a la que Dios ha amado por sí misma. Dios nos ha amado a nosotros por lo que Él hizo en nosotros, no por lo que seamos buenos o seamos malos. Él nos ama por nosotros mismos, dice el Vaticano II también, en la misma referencia ya señalada, Gaudium et Spes número 24. Y somos amados por Dios por lo que somos desde el inicio de nuestra vida, desde nuestra concepción, porque desde nuestra concepción el alma humana está destinada a la bienaventuranza eterna. Quiere decir que estamos destinados a la gloria de la felicidad eterna por haber sido creados, pues, con estas dos características o estos dos componentes de la naturaleza humana, cuerpo y alma. Nuestra alma es espiritual e inmortal. Siguiendo el análisis de la dignidad del hombre hecho a imagen de Dios,
La persona humana, también dice el numeral 1704, participa de la luz y de la fuerza del Espíritu Divino. Por esta razón, la persona humana es capaz de comprender el orden de las cosas establecidas por el Creador. Porque la persona humana, por voluntad divina, es capaz de dirigirse a sí misma a un bien verdadero. O sea, nosotros somos capaces de buscar a Dios y dirigirnos a Dios porque Él nos ha dado la gracia para acercarnos, para buscarnos. Porque recordemos que cuando nosotros aprendimos, cuando éramos pequeños, desde el catecismo, en la primera comunión, nosotros aprendimos con aquella pregunta que se nos hacía: ¿para qué nos ha creado Dios? Y la respuesta ahí todavía existe en nuestra mente y en nuestro corazón: para que lo busquemos, para que lo amemos y para que seamos felices con Él en el cielo. Ese era el catecismo de primera comunión. Si ustedes no se acuerdan, recuérdenlo. Cuando nos enseñaban para qué nos ha creado Dios. Dios nos ha creado para que le conozcamos, para que le amemos y para que seamos felices con Él en el cielo. Entonces, esa es la promesa que nosotros tenemos, de que por tener un alma espiritual y inmortal, nosotros estamos llamados a la felicidad eterna. Entonces, la persona humana participa de esa luz y de esa fuerza del Espíritu Santo. Y por esa razón somos capaces de comprender entonces todo lo que ha establecido nuestro Creador. O sea, somos capaces de entender toda esta ley natural que Él ha impreso en nuestra alma y en nuestro corazón, y con la cual nosotros podemos discernir nuestra vida y nuestra vocación humana, buscar el bien y evitar el mal, trabajar por nuestra eterna salvación y trabajar por la salvación de toda la humanidad, porque estamos llamados también por el bautismo a ser colaboradores con Dios en la salvación de toda la humanidad. Entonces, el ser humano, la persona humana, encuentra su perfección en la búsqueda y en el amor de la verdad y en la búsqueda del bien. Entonces ahí encontramos nosotros nuestra perfección de seres humanos. Entre más buscamos el amor, entre más vivimos el amor, entre más buscamos el bien y entre más hacemos el bien, nosotros estaremos caminando y estaremos encontrando nuestra perfección humana, que es la llamada que nos hace Dios. Nosotros somos semejanza, somos imagen de Dios. Por eso entonces tenemos que buscar siempre ser imagen de Dios. También en virtud, el ser humano, en virtud de esa alma espiritual e inmortal que poseemos y de esas potencias espirituales que tenemos. ¿Y cuáles son esas potencias espirituales? El entendimiento y la voluntad. Entonces, con estas virtudes el hombre está dotado, está armado, digamos así. Estamos dotados de libertad, que es un signo eminente de la imagen divina que nosotros tenemos en nuestra naturaleza humana, dice la Gaudium et Spes número 17. Entonces, las virtudes de nuestra alma son potencias espirituales que las tenemos por gracia divina y por también esfuerzo nuestro, porque tenemos que alimentarlas. Recordemos que todas las gracias y las virtudes son dadas en el sacramento del bautismo a manera de semilla, y nosotros tenemos la obligación de hacerlas crecer. Entonces son virtudes potencializadas. En primer lugar, tres, ¿verdad? La voluntad, el entendimiento y también la libertad, porque la libertad es el signo eminentísimo de la imagen divina que hay en nosotros. Y es tan así pues que Dios, al hacernos libres, incluso ha arriesgado nuestra misma salvación al hacernos libres. ¿Y por qué el Señor no nos quita la libertad?
porque Él dijo, yo tengo que hacerlo a imagen y semejanza mía, tienen que ser libres. Entonces, Dios mismo corrió ese riesgo incluso de que nos perdamos, porque no nos puede quitar la libertad, que hoy por hoy, pues, por una parte se le rinde culto a la libertad en aquel sentido del libertinaje humano, que queremos hacer lo que queremos, no es para hacer la voluntad de Dios. La libertad es para buscar a Dios, no para hacer el pecado, para hacer el bien y no hacer el mal. Entonces la libertad es un don de Dios también, que por un lado, como les repito, nosotros le rendimos un demasiado culto a la libertad que nos hace torpes, o por otro lado, eh, la misma sociedad te quiere quitar tu libertad, porque la misma globalización del mundo entero vemos que se ha quitado mucha libertad al ser humano. Si no, medítenlo y se van a dar cuenta. Entonces, por otro lado también, mediante la razón, nuestro entendimiento, nuestra capacidad de conocer, el hombre conoce la voz de Dios. Allá en su conciencia, ahí en el interior, el hombre conoce la voz de Dios, esa voz que lo impulsa a hacer el bien y que te impulsa a evitar el mal, dice Gaudium et Spes número 16 del Vaticano II. Entonces, por esta razón dice el catecismo que todo hombre debe seguir esta ley natural impresa en el hombre, esa ley natural que resuena en su conciencia y que se realiza en el amor de Dios y en el amor al prójimo. El gran mandamiento del amor es lo que dirige nuestra conciencia, que debería dirigir nuestra conciencia, tendríamos que decirlo, porque al final de cuentas a veces no nos dirigimos por nuestra conciencia, o nuestra conciencia está perturbada, está mal educada, que podemos por un lado ser demasiado flojos con nuestra conciencia, o podemos ser muy escrupulosos con nuestra conciencia, que son los dos extremos que le hacen daño a la conciencia recta. Entonces, esta ley natural de hacer el bien y evitar el mal que Dios ha puesto en nuestro corazón resonará siempre en nuestra conciencia, en la búsqueda y la realización de ese amor de Dios en nosotros y de ese amor al prójimo. Entonces, el ejercicio de la vida moral del hombre, que proclama la dignidad de la persona humana, debe ser la referencia que siempre nos guíe en nuestro comportamiento moral. El ejercicio de la vida moral nuestra proclama, por lo tanto, la dignidad de la persona. Si nosotros hacemos el bien, estamos proclamando nuestra gran dignidad, nuestra semejanza con Dios. Pero si hacemos el mal, tenemos una vida inmoral, por supuesto que estamos denigrando esa dignidad de la persona humana que Dios ha puesto, pues, en cada uno de nosotros como elemento de su imagen y semejanza en nosotros. Hacer el bien, evitar el mal, vivir, realizar, buscar el amor a Dios y vivir y realizar el amor al prójimo, que es un gran problema que tenemos, porque estamos en una situación de guerra, y la situación de guerra no tiene que ver nada con el amor, sino que más bien con lo contrario, con el odio, la persecución, con la muerte, con la ambición, con el egoísmo y todos los antivalores que destruyen al ser humano, que destruyen la dignidad de la persona humana y que destruye esa imagen que nosotros deberíamos de dar al mundo. Por eso dice Jesucristo, ustedes son la luz del mundo. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que reflejarle al mundo que nosotros, los seres humanos, somos imagen y semejanza de Dios. Somos personas buenas que estamos buscando el bien,
que evitamos el mal, somos personas que buscamos la fraternidad, que nos unimos, que queremos vivir en fraternidad, como dice el Papa Francisco, para que el mundo crea en nuestra fe. El ser humano, el hombre, este hombre persuadido por el maligno, por la tentación, este hombre abusó de su libertad. Incluso desde el comienzo de la historia, lo vemos en el libro del Génesis, en el primer capítulo, cuando sucumbe el hombre al pecado. Lo dice también Vaticano II, Gaudium et Spes número 13. Este hombre abusó de su libertad, persuadido por el maligno, y sucumbió a la tentación, cayó en el pecado, cometió lo malo, hizo lo malo, lo contrario a la ley natural que ha puesto Dios en nosotros, hacer el bien y evitar el mal. El hombre hizo lo malo. Entonces, sin embargo, el hombre conserva siempre el deseo de bien. Acuérdense lo que dice San Pablo: hago el mal que no quiero y dejo hacer el bien que sí quiero. Hay una lucha interior en nosotros, según San Pablo, según la Sagrada Escritura, por lo tanto, y esta referencia a que el hombre en su libertad abusa, hace el mal, pero siempre conserva el bien. Pero su naturaleza, al conservar el bien y haber caído en el pecado, su naturaleza lleva una herida del pecado original. ¿Por qué? Porque el hombre, la naturaleza humana, quedó inclinada al pecado y quedó sujeto al error. O sea, quedamos encarcelados en el pecado, quedamos esclavizados por el pecado, quedamos esclavizados a un concepto equivocado de lo que es la libertad y de lo que es la dignidad humana. Entonces, esta esclavitud es la que nosotros podemos llamarle, o esta debilidad, podemos llamarla la concupiscencia, que es el problema que nosotros acarreamos a consecuencia del pecado original de Adán y Eva, de nuestros primeros padres, o sea, del hombre en sus inicios, ¿verdad? En los albores de la naturaleza humana. En referencia entonces a esta dificultad de que el hombre abusa de su propia libertad y de que hace lo malo, sin embargo, él conserva todos los valores del bien, los conserva en su naturaleza humana, pero sin embargo, pues la naturaleza humana quedó herida por el pecado original, quedó como inclinado a hacer el mal, quedó sujeto al error. La misma referencia que hace San Pablo: hago lo que no quiero y dejo hacer lo que sí quiero. Hay una lucha dentro de mí, dice San Pablo, ¿verdad? Entonces, en este sentido, estamos heridos por el pecado, debemos reconocerlo para empezar a luchar contra ese mal que está dentro de nosotros. ¿Por qué razón? Porque ya nosotros fuimos restituidos, ya fuimos rescatados por nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Nos ha rescatado de la esclavitud de ese pecado y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido, o sea, a la iglesia. La iglesia debería ser santa, sin embargo, pues los cristianos somos pecadores por esta misma consecuencia del pecado original, pero sin embargo estamos llamados a combatir esa debilidad a través de las virtudes cardinales, la fortaleza, la templanza, todas estas luchas que tenemos que hacer para no caer en el pecado y rescatar de nuestro ser esa dignidad que tenemos como hijos de Dios, como imagen y semejanza de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.